Bien, entonces la clase pasada estuvimos trabajando con retomar el concepto de qué es un vector y la diferencia con un escalar. Indicamos que un vector es un elemento de R3 que está denotado por sus entradas en X, en Y y en Z. ¿De acuerdo? Y un escalar simplemente es un numerito. Todos estos ahorita lo estamos mencionando en R, este en R3. ¿De acuerdo? Este en R3 porque tiene tres entradas. Hablamos del producto punto. ¿De acuerdo? Como una operación entre vectores, entre si U y V son vectores, ambos en R3, entonces podríamos calcular su producto punto, U punto V, donde pues esto es un escalar. Es decir, el resultado de ese producto punto es un numerito que nos permite calcular la norma. De hecho, la necesidad de la existencia del producto punto es que podemos desarrollar a través de él lo que es la norma de un vector, ¿no? La norma de un vector simplemente nos da una forma de decir este es su tamaño, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y entonces eso nos permite comparar vectores, ¿sale? La norma no es otra cosa que el tamaño. Entonces podemos decir, tengo un vector más grande que otro, qué sé yo. ¿De acuerdo? También el producto punto nos permite medir ortogonalidad, es decir, si U y V son vectores y U.V es igual a cero, ¿sale? Entonces, U y V son ortogonales. Es decir, el ángulo entre U y V es de 90 grados o pi medios, que preferiría que dijeran pi medios, pero bueno, eso es lo que significa que sean ortogonales. Y entonces, a partir de estas dos ideas y de la norma, podríamos hablar del ángulo entre dos vectores. Sale que el ángulo entre dos vectores, ¿sale? Se calcula como coseno o el coseno del ángulo es la norma de U. No es cierto, siempre lo escribo al revés. U.V sobre la norma de U por la norma de V. Y de todo esto, pues ya tenemos incluso hasta código en Python. Entonces, pues ya. Todo esto pues, combinado con los posibles ejercicios que hay aquí, ¿sale? Este, podemos trabajar con él. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente ya podemos trabajar este tipo de ejercicios. Hay algunos otros elementos como las proyecciones escalares y vectoriales, ¿vale? Que pues simplemente se construyen, no tienen mayor problema. ¿Qué hacemos para ello? Pues consultamos en el libro, que es la proyección escalar y vectorial, ¿de acuerdo? Y podemos construir esto. Por ejemplo, la proyección escalar es que es A punto B entre la norma de A. Lo de arriba es un número, la norma es un número, entonces la proyección escalar en realidad es un número, ¿sale? De aquí, la proyección vectorial, esto es un número. Bueno, concentrémonos en esta parte de la fórmula, ¿sale? Entonces, lo que tenemos es que el producto punto nos da un número, un escalar. Este es un número. La norma es un número, entonces al cuadrado es un número. Pero esto de aquí es un vector.
Entonces, un número entre otro número, pues nos da un número. Por un vector nos da un vector. Entonces, mientras la proyección escalar es un numerito, la proyección vectorial es un vector que nos dice pues, cuál es la proyección de un vector dentro de otro. ¿De acuerdo? Estas fórmulas las pueden desarrollar. Me gustaría que las estudiaran para que las trabajaran. El día de hoy vamos a trabajar con producto cruz. Vamos a desarrollarlo. ¿De acuerdo? Y la idea del producto cruz, ¿saben? Es que dados dos vectores y el producto cruz, por cierto, es una operación que se da en R3. Es decir, dados dos vectores U y V en R3, ¿de acuerdo? Con las entradas de U igual a UX, UY y UZ. Y V con sus entradas VX, VY y VZ, ¿de acuerdo? Lo que nos dice el producto cruz de U cruz V es que se va a calcular cómo. Y aquí si lo ven desde la definición, hay varias fórmulas para desarrollarlo, ¿de acuerdo? Pueden utilizar esta o pueden utilizar un determinante de orden 3, ¿de acuerdo? En cualquier caso, utilicen la que más se les acomode, ¿vale? Yo voy a utilizar, en este caso, la forma de, de matriz para desarrollarla, IJK. Esto sería UX, UY y UZ, VX, VY y VZ. Y pues en estos casos se extienden los dos renglones, que es una forma de calcular el determinante de una matriz, UX, UY y UZ. Y después vienen el cálculo de 6 diagonales. Esta diagonal, que sería UY, VZ por I. Recuerden que se multiplican los elementos que caigan en la diagonal. ¿Vale? En este caso, esto sería más UX, VY, CAM. Y la tercera diagonal, que es esta, ¿sale? Nos da más UZ, VX y J. ¿De acuerdo? Esas son las tres diagonales hacia la derecha. Ahora vienen tres diagonales hacia la izquierda, que serían esta. Al final estas se multiplican por un signo de menos. Observemos que tienen este elemento que es K, y ahorita explicamos qué son esos K. ¿Sale? Entonces, esto sería UY, VX y K por menos. Entonces, UY, VX por K. ¿Sale? Lo puse debajo del que tenía otra K. Después viene este renglón por menos. Y ese va con I, entonces sería UZ, VY y por menos. Y la última, que sería esta, va con J. ¿De acuerdo? En este caso sería UX, VZ, J por menos, porque estos llevan menos. Bien, antes de describir la solución o la descripción de esto, sí es importante mencionar que dado un espacio vectorial de 3 dimensiones
si este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿sale? Este vector que está aquí se le conoce como vector unitario Y. Este vector tiene entradas 1,0,0. ¿Cuáles son las propiedades de I? Que su norma vale 1. ¿Sale? Si a eso le agregas otro vector en Y, otro vector unitario, ese vector unitario se llama J. Este es 0, 1, 0. Las propiedades de J son que es normal y además I y J son ortogonales. El producto punto de estos dos es 0. Eso es un poquito rápido de verificar que eso es 0. Si a eso le agregas un tercer vector aquí llamado K con coordenadas 0, 0, 1, K tiene la propiedad de ser un vector unitario, es decir, cuya norma es 1. Entonces tienes tres vectores unitarios. Sale I, J, K, que aparte son ortogonales entre sí. K es ortogonal con I, K es ortogonal con J, J es ortogonal con I. Entonces esto te forma, lo que estás teniendo son tres vectores ortogonales. ¿De acuerdo? Como son tres vectores ortogonales dentro de un espacio vectorial de tres dimensiones, lo que estás formando es una base vectorial. ¿De acuerdo? Es una base ortonormal de vectores y con las cuales puedes representar cualquier vector en R3. De su curso de álgebra lineal, una de las cosas que se mencionan ahí es que si tú tienes un espacio vectorial de n dimensiones, pues necesitas n vectores para formar una base. ¿De acuerdo? En este caso tenemos un espacio vectorial de 3 dimensiones. Entonces necesitamos 3 vectores para formar una base. Bueno, esta base es una base de vectores ortonormal. Es decir, forman ángulos de 90 grados entre ellos, ¿sale? Cuyas normas son 1. Entonces podemos describir cualquier conjunto de vectores con, con elementos que representen I, J y K, o las proyecciones en I, J, K. ¿Es ortonormales? Sí. Ah, ok. Se me fue la palabra, perdón. No, 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 está bien. Otra duda, profe. Ujú. No me quedó claro. Abajo, después de que se suman, ¿por qué se restaba? Vea las flechas de colores, Ujú. ¿sale? Cuando calculan un determinante con esta técnica, se forman 6 flechas, unas que van de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y otras que van de derecha a izquierda. Las de derecha a izquierda siempre se les pone un signo de menos o se multiplican por un signo de menos. Recuerda que todos los elementos que toque la flecha se van a multiplicar. Entonces, cada por Y por BX y por un signo de menos. Por eso es que lleva menos. ¿De acuerdo? La regla dice que lo debemos hacer así. Ah, ok, sí, profe, ya. Gracias. Ahora, ahora, ¿por qué era importante toda esta explicación? Porque en realidad, si nosotros tenemos una combinación lineal de vectores ortonormales, pues lo que estamos haciendo es escribir cualquier vector en términos de la base vectorial, de I, de J y de K. Y se van a escribir en ese orden, I, J, K, ¿de acuerdo? Es decir, finalmente ese producto cruz, y dejen cambio de colorcito, ay, pero están bien feos. Bueno, pues este de acá. Finalmente ese producto cruz se va a escribir como UY, VZ menos UZ, VY por I, que esto sería I, esta cantidad de veces el vector unitario I, y entonces sería la prolongación sobre el eje X. Luego sería más
UZVX menos UXVZ por J. Y esa sería la prolongación sobre el eje Z, sobre el eje Y. Entonces ya tenemos extensión sobre el eje X, sobre el eje Y. Y la última parte, la que falta sumar, la de K, es porque pues un igual más UXVY menos UYVX por K. Esa sería la extensión o la proyección sobre K. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra forma de describir, pues que es un vector con entradas UY, VZ menos UZVY, coma, UZVX menos UXVZ, coma, UXVY menos UYVX. ¿De acuerdo? Es decir, los que van con I van en la posición de la coordenada X, ¿sale? Los que van en J van en la posición de la coordenada Y, y los que van en K van en la posición de la coordenada Z, porque eso es lo que nos están describiendo. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí dos cosas a resaltar. Ya sea que utilicemos este sistema de diagonales con una matriz y hagamos los cálculos del producto cruz, o que nos aprendamos esta fórmula. ¿De acuerdo? Porque al final del día pues, son elementos de U y de V para calcular el producto cruz. En ambos casos, pues da lo mismo. ¿Sale? Y pues esta es la forma en la que se calcula. ¿De acuerdo? Hasta aquí más o menos. Nada más hemos definido la fórmula. ¿Sale? A ver, ¿qué les parece si hacemos mejor un ejemplo? Porque si no, siento que se van a quedar callados toda la mañana. Ok, a ver. Hagamos los siguientes vectores. U igual a 3,1,0 y V 2 menos 3, 1. Para que no sean números muy grandes. Entonces, ¿quién es U cruz V? Bueno, pues va a ser, voy a utilizar primero un ejemplo con la forma de matriz y luego otro ejemplo ya utilizando esta fórmula. Esto pondríamos I, J, K, para saber cuál es la posición que les corresponde. Es 3, 1, 0. El orden de los vectores es importante. Primero el que está a la izquierda y después el que está a la derecha. 2 menos 3, 1. Y extendemos los dos renglones. ¿Vale? Y JK y 3, 1, 0. El primer renglón y el segundo renglón son los que se colocan después. Y luego nuestras diagonales. ¿Sale? Primero esta. Sería 1 por 1, 1. Por I nos daría 1I o I simplemente. La siguiente diagonal nos daría menos por menos más, por más más, menos por menos, perdón, más por menos menos, por más menos. 3 por 3 serían 9K. Y la última nos daría, pero otro color, otro color. Ahí está. 2 por 0, 0, sería más 0J. Ahí está. Y luego las otras tres diagonales. ¿Saben? Aquí, y siempre por menos, las que van de derecha a izquierda. 2 por 1 por menos sería menos 2K. Lo voy a poner aquí debajo. Menos 2K. La siguiente sería esta diagonal por menos. Sería menos por menos más, pero 3 por 0 es 0. Serían 0i. ¿Saben? Y la última, que sería esta de acá, por menos, sería
1 más por más por menos menos. 3 por 1 son 3J. Entonces, el resultado aquí sería, el resultado de la suma serían I menos 11K menos 3J. Entonces, el vector que se obtiene de U cruz V, ¿sale? U cruz V, recordemos que este va en X, entonces sería 1. Este va en Y, entonces sería menos 3. Y este va en Z, entonces sería menos 11. El producto cruz de estos dos vectores es 1 menos 3 en menos 11. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Problemas? Ok, perfecto. Bueno, ¿cuál es la parte importante del producto cruz? En unos momentos haremos otro ejemplo. Pero ¿cuál es la parte importante? Al final del día, tú puedes tener tu vector U, digamos por aquí U, y tu vector V, digamos que por acá. No, menos, así, V. Y al final del día, entre ellos dos, tú puedes calcular el ángulo entre ellos. ¿De acuerdo? El producto cruz tiene la propiedad de que es un tercer vector. Este es un espacio de 3 dimensiones. Si estos dos forman un ángulo, ¿sale? Entonces ya tienes que te forma un espacio de un subespacio de 2 dimensiones. Sale dentro del espacio vectorial R3. Bueno, pues este tercer vector tiene la propiedad de ser ortogonal a estos dos. ¿Sale? ¿Qué significa? Pues que forma un ángulo de 90 grados tanto con U como con V. Y entonces, pues, si U y V no son paralelos, porque no pueden serlo, ¿sale? O están sobre la misma línea, pues ya tienes 3 vectores. Y si tienes 3 vectores que no son linealmente dependientes, pues puedes formar una base vectorial para R3 con estos 3. O la principal propiedad es que son U cruz V es ortogonal a los dos anteriores, ¿de acuerdo? Esa es, yo creo que la principal propiedad, ¿vale? Ok. Bueno, vamos a tomarnos una pequeña pausa. No sé si haya dudas hasta ahorita. Voy a suponer que están diciendo que no. Consideren, No, profe, todo bien. Todo bien, profe. este Sí, es el cálculo y este es para qué nos sirve el cálculo, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces es lo que vamos a discutir en unos momentos. Pero mientras vamos a tomar una pequeña pausa.